Amigos, le damos la bienvenida al licenciado Joel Santos Echavarría. Joel Santos es el ministro de la Presidencia, que realmente es el ministerio de la Presidencia. Lo otro fue creado hasta por decreto, ahora que están hablando de modificación. Le damos la bienvenida al licenciado Santos y queremos en la introducción decir lo siguiente. Joel Santos es y ha sido, desde que Luis Abinader aspiró a posiciones cimeras como la vicepresidencia en una ocasión y la presidencia en dos, uno de los hombres del presidente. Naturalmente, ¿por qué ahora es, hace apenas 3 o 4 meses, el ministro de la Presidencia? Por circunstancias ajenas hasta la voluntad del presidente. Joel Santos era el hombre encargado del tema turismo en la campaña y para el gobierno. Sin embargo, acuerdos que desconocemos llevan al ministerio, no a Joel, sino a otra persona, y él como asesor turístico del Poder Ejecutivo, y luego al Ministerio de la Presidencia. Le damos la bienvenida a Joel Santos y le pedimos que nos cuente cómo le ha ido en un cargo en que, aunque usted esté preparado para él, no soñó que iba a estar ahí en este momento. Muy buenos días, pues un placer estar de vuelta en estas nuevas funciones, un programa en el cual pues siempre he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en diferentes escenarios y en diferentes posiciones que he ocupado en el tiempo. La verdad que debo decir que estamos muy contentos porque esta es una posición en la cual pues existe una gran posibilidad de aportar, que es a lo que desde el principio nos hemos abocado en un gobierno de Luis Abinader, con la intención claramente de formar parte de un equipo pues que haga un trabajo en bien de la República Dominicana. Sin lugar a dudas, yo digo que uno tiene que estar preparado para cumplir la función que en su momento el presidente requiera de la persona, no al revés, es decir, las posiciones no están descritas para nadie, sino las circunstancias y las necesidades de un presidente, sobre todo, que es un gerente, que tiene toda una estructura visualizada y una serie de necesidades que se requieren en el momento para atender, pues, circunstancias. Entonces, ahí estamos, una posición bastante transversal, que ve muchos temas, que se involucra en muchos elementos, y eso lo hace, pues, sumamente interesante desde el punto de vista de la función. Licenciado, históricamente hemos tenido 3 ministerios de la presidencia, pero con otros nombres, como secretarías de Estado. Tenemos la Secretaría Administrativa, que hoy es el Ministerio Administrativo. Tuvimos la Secretaría Técnica, que hoy es el Ministerio de Planificación del Gobierno. Y hemos tenido siempre la Secretaría de Estado de la Presidencia, que es realmente la que es institucional. Realmente, usted habló de transversal. ¿Cuáles son las funciones y diferencias con los otros 2 ministerios? Uno es administrativo puramente, el otro es planificación y es técnico. El Ministerio de la Presidencia, ¿cuáles son sus funciones que no chocan en nada con las otras 2? Prácticamente no chocan en nada, aunque tienen por su transversalidad, como he mencionado, colaboran con prácticamente todos los ministerios. Es el ministerio que se encarga de darle seguimiento a los demás ministerios desde el punto de vista de ejecución, y luego se encarga de muchos proyectos particulares que están en el Ministerio de la Presidencia por su, como dije ya, por su transversalidad. Ahí tenemos proyectos que van desde transformación digital, tiene que ver también proyectos como el proyecto de Pedernales. ¿El 911 está ahí? El 911 está ahí, Familia Feliz está ahí. Pedernales está ahí. Pedernales Manzanillo está ahí. Manzanillo está ahí.
También están... La frontera, la valla está ahí. No, la valla no está ahí. No está ahí. No, ese es el Ministerio de Defensa. ¿Y la inversión público-privada es aparte o está ahí? Muchos elementos de la inversión público-privada están ahí porque muchos de los proyectos importantes están ahí. El Consejo Nacional de Competitividad está bajo el Ministerio de la Presidencia. También mencioné Familia Feliz. Los proyectos de movilidad importantes como lo que es el teleférico de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos. También el monorriel está ahí. El monorriel está ahí también. Y luego entonces está la participación en muchos gabinetes. El gabinete de transporte participa en el gabinete de electricidad, mencioné transformación digital. También tiene que ver con prácticamente con todos los temas que el presidente le asigne en su momento. Es decir, tiene que ver con muchos elementos del Ministro, gobierno. no sería una indiscreción, pero el país atraviesa algo que ya estamos acostumbrados, que al gobierno de Abinader. Antes estábamos acostumbrados a Balaguer, después estábamos acostumbrados al PRD, ahora ya se perfila que es un gobierno de gente joven, que es un gobierno que tiene algunas características, y nosotros quisiéramos que, sin que sea una indiscreción, usted nos diga esas áreas en que el presidente ha decidido declararlas independientes, como por ejemplo el Ministerio Público, el Banco Central con la moneda y la economía, el turismo, el mismo turismo le ha derivado mucho al ministro, y de eso usted sabe. Esas áreas realmente desconectan al presidente de esas áreas o se mantiene algún tipo de influencia del Poder Ejecutivo en esas áreas que él ha dicho que son independientes. Bueno, fuera de la parte del Ministerio Público que tiene que ver con las decisiones de la lucha contra la corrupción, que obviamente el presidente, por lo menos lo que yo he visto, está completamente alejado de esos temas. El primer día, el 16 de agosto del 2020, el presidente les dijo, recuerdo ante las cámaras, señores, a partir de aquí, o señoras, a partir de aquí ustedes se encargan. Y creo que desde ese punto de vista, ahí no he visto ningún tipo de involucramiento, ni injerencia del presidente. Esas áreas... Ahora bien, en los otros aspectos que ustedes mencionan, obviamente tienen una interrelación muy importante con el desarrollo de las actividades del gobierno. Particularmente, vamos a mencionar el Banco Central. El Banco Central tiene al gobernador que tiene la decisión con una junta monetaria que tiene que llevar la política monetaria del país, y lo hace con bastante independencia, tal como está establecido en la ley monetaria. Pero hay una comunicación, porque para que un país pueda económicamente manejarse, tiene que haber una coordinación entre la política monetaria y fiscal. Si no hay una comunicación entre la política fiscal y monetaria, pues obviamente es muy difícil mantener un ritmo de crecimiento y una estabilidad económica. Así como usted tiene áreas que se le asignaron al ministerio, eso no quiere decir que el presidente se ha desentendido de eso, sino que encarga. Lo que está pasando con la vice, hay problemas en la salud, gabinete de la salud. Hay problemas en energía, hay problemas en energía. Ahora, Luis Abinader tiene el control de su gobierno. Totalmente. Y ese es su estilo también. Él tiene un estilo particular de gerenciar. ¿Qué significa gerenciar? Él tiene una estructura que trabaja para él, y la estructura obviamente se encarga de ejecutar, pero él está muy pendiente de todo lo que es la parte estratégica. Se divide la estrategia de la ejecución, donde él participa directamente en las definiciones, pero obviamente los ministros tienen la función de ejecutar, y utiliza el sistema de gabinetes para también dar una interrelación entre todos los que tienen que ver con un área. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que reconocer es que hay muchas áreas importantes que tienen, y volvemos a la palabra, cierta transversalidad, donde se involucran diferentes áreas. Y el sistema de gabinete ayuda a fortalecer esa gestión. Por ejemplo,
el gabinete de construcción y de agua. Ahí participan todas las entidades, no es solamente obras públicas, porque usted tiene que tener a INAPA, usted tiene que tener al INDRI involucrado en todos esos aspectos. En turismo, no es solamente el Ministerio de Turismo, usted tiene también todas las instituciones que tienen que ver con el manejo aéreo, para utilizar una expresión. Politur tiene que estar participando. En el gabinete de salud está el Servicio Nacional de Salud, está el SENASA, además del Ministerio de Salud, para mencionar un aspecto. En transporte está el Intran, están todas las instituciones, la que maneja el metro, o sea, la OPRED. Es decir, bajo ese sistema existe una comunicación directa entre todas las instituciones que tienen que ver con el manejo macro de un tema o de temas grandes o importantes. Termino con esto. El Ministerio de la Presidencia debe estar manejado por un gerente. Usted es un gerente, pero un gerente que trabajó en un tiempo en una área que es muy importante, que es el turismo. El turismo hoy prácticamente se puso en manos de un ministro que tiene un buen padrino económico y que tiene áreas como zona colonial, tiene áreas como tratar de que el presupuesto, lo que ingrese por turismo no caiga. Es decir, se está haciendo un trabajo. Pregunta, esa función que tenía el Ministerio de Turismo de hacer obras públicas, ¿cuál fue su posición cuando era asesor de turismo? ¿Mantenerlo como un ministrico de obras públicas o dejar de que ellos puedan hacer esas obras? No, mi posición siempre ha sido de la importancia y no solamente pasa en turismo, también lo encuentras en educación y lo encuentras en ciertas áreas donde hay obras que son muy específicas, sí, que requieren un seguimiento muy específico, y por eso se gerencian de esa forma pues esas obras, particularmente en turismo se da ese caso. Bien, ministro, dentro de los proyectos que realiza en este momento la presidencia y que está encargado su ministerio, usted habló hay algunos proyectos que son muy importantes y que el gobierno necesita terminarlo, mostrar avances con ellos. Podríamos hablar de estos proyectos que son prácticamente parte del plan de gobierno de esta administración. Hablemos, por ejemplo, de los avances. Pedernales es uno de sus proyectos importantes y Manzanillo. En el caso de esos dos proyectos, ¿cómo están los avances? Porque una cosa es decir, ya tengo esto, y otra cosa es decir, bueno, ese hotel el primer hotel va a estar listo en el 2025 o en el 2026, porque la tierra hay que sacar los permisos y entonces la tierra es del Estado y se le va a hacer un alquiler Es un tema. ¿Cómo van esos avances? Bueno, la realidad es que comenzando con Pedernales, que es un macro proyecto de mucha envergadura, está ahora mismo en el proceso de licitación de las obras. Particularmente ya se han licitado para fines de construcción 3 de los 9 hoteles, es decir, se va en un proceso. Se está ya dando avance con todo lo que es el master plan, con el objetivo ya de que el próximo año se inicie la construcción de los hoteles que se van licitando su construcción. Recuerden que a pesar de ser un fideicomiso, pues tiene que pasar por todo el proceso que el Estado requiere para que sea transparente. También ya se está diseñando el aeropuerto y el gobierno ha comenzado con algunas de las obras que le corresponden en la zona, porque recuerden, hacer un macroproyecto pues requiere trabajo con lo que es la carretera que va desde Barahona hasta Pedernales, lo cual es importante. También requieren de ciertas obras de infraestructura para ir pues desarrollando lo que es el polo. Al final se tendrá una inversión, también en adición en el próximo mes, pues ya se deberá ir comenzando con lo que es también el proceso de licitación para la inversión del socio privado que también deberá invertir en el proyecto. En fin, se está en ese proceso, pero lo importante es que durante el 2023 ya se deberán
iniciar las obras de los primeros hoteles en Pedernales. Hay una parte legal de todo esto que es, y la gente lo pregunta mucho, que es si lo que era la revisión al tema de la ley de alianza público-privada en la parte gubernamental, que se cuestionó mucho cuando Catalina, si eso está pendiente para poder ejecutar este tipo de proyectos como el de Pedernales. Este proyecto se está haciendo bajo el concepto más bien del fideicomiso, por lo tanto no requiere particularmente del concepto de alianza público-privada. Se movió más de alianza público-privada hacia el concepto del fideicomiso para avanzar con el proyecto. Bien, proyecto. Pero sí debo hacer la salvedad de que se están cumpliendo con todos los procesos que están bajo la ley 340, es decir, sobre la ley de contrataciones públicas, respetando todos los procesos y por eso obviamente toma su tiempo. El caso de Manzanillo, ¿qué se va a hacer ahí y cuándo? El proyecto de Manzanillo es un proyecto sumamente interesante porque si bien la inversión central es el puerto, que es una inversión de unos 46 millones de dólares, hay inversiones privadas en todo lo que es Manzanillo, en el municipio de Pepillo Salcedo, que va a involucrar inversiones de más de 2.000 millones de dólares. Particularmente inversiones en energía, estamos hablando de unos 1.200 megavatios de energía en gas. Que dos veces Catalina. Es correcto, prácticamente. 2 veces Catalina prácticamente. También privado. Inversión del sector privado. También se va a invertir en un astillero. Entonces el gobierno lo que está trabajando es en el puerto, que como dije, es una inversión de 46 millones de dólares que se está terminando el master plan. De hecho, se ha venido avanzando mucho con el master plan de toda la zona, porque la idea es dar un ejemplo de desarrollo para impulsar todo el noroeste del país a través de esas inversiones, donde una semilla puesta por el gobierno pues va a desarrollar una importante inversión del sector privado. Se van a hacer adaptaciones de la playa de los Coquitos, que está en esa zona de Pepillo Salcedo. Se van a impulsar también proyectos habitacionales para los habitantes de la zona. Se va, inclusive ya hay inversiones del sector privado para hacer un hotel en lo que es esa zona. Es decir, se va a transformar todo lo que es la zona buscando conectar con toda la actividad económica de varias provincias. En este caso de Dajabón, la misma provincia de Montecristi, también llegar hasta Valverde y Santiago Rodríguez. Y quiero hacer la salvedad igual de Pedernales, porque no es una inversión puramente de Pedernales, que además también involucra inversiones en el centro económico de Pedernales, sino que también la idea es impactar Bauruco, Independencia y Barahona, es decir, todo lo conocido como la región de Enriquillo. Ministro, tuvimos recientemente la visita de una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos que hacía algunas recomendaciones al gobierno, entre ellas la modificación de la ley de compras y contrataciones. No sé si el gobierno se siente cómodo con esa ley. Se ha hecho aquí un esfuerzo por mantenerse estrictamente cumpliendo con lo que esa ley establece. Dicen que eso un poco ralentiza la marcha de las cosas, la ejecución de las obras. No sé si el gobierno tiene en mente hacer algún tipo de modificaciones, como se hizo la sugerencia, y en qué sentido eso iría. Más que una sugerencia, en ese caso concreto, lo que ha sucedido es que el gobierno ha mostrado el interés de revisar la ley de compras y contrataciones. Y en las discusiones de cooperación, el gobierno de Estados Unidos, en ese caso, pues ha mostrado su interés de apoyar la iniciativa dominicana de manera concreta en ese punto. Y eso es lo que se ha manifestado allí. Y claro, o sea, usted tiene una ley que es verdad que ha sido un avance institucional importante desde el punto de vista del manejo y la transparencia del Estado, pero fruto de la experiencia que ya se va teniendo,
pues llega el momento de hacer un perfeccionamiento de la ley para encontrar ese balance correcto entre la agilidad y la transparencia. Es decir, hacer la ley mucho más ágil sin que se pierda los logros que ha habido en materia de transparencia. Ministro, sabemos que muchas veces todos los planes de la presidencia, aunque se formen de una manera eficiente lo que son los gabinetes de interacción entre instituciones, a veces necesitan como un yompeo económico. Sí, y en el entendido de que el gobierno está facultado por ley a manejar excedentes presupuestarios, entonces, ¿con qué frecuencia muchas de esas acciones gubernamentales hacia sectores específicos como la que maneja o supervisa su ministerio necesitan de una ayuda adicional de parte del gobierno en algunas ocasiones que podrían ser excepcionales o en procura de los resultados esperados? Bueno, la realidad es que uno trata de que se presupuesten adecuadamente las obras. Son obras que sobrepasan un año fiscal normalmente, por lo tanto se planifica año por año cuáles son las necesidades. Obviamente puede haber la necesidad en una circunstancia dada de que se requieran mayores recursos, ya sea por ejemplo, recientemente se cayeron puentes, se inundaron zonas, porque obviamente bueno, ninguna tragedia es sujeta a un presupuesto. Tampoco. Bueno, ya de manera particular, ya te refiere el caso de Fiona, sí hubo una necesidad, hubo unas inversiones adicionales estimadas en más de 20 mil millones de pesos, y obviamente el Estado, utilizando sus diferentes recursos a disposición, pues claramente ha acelerado el proceso de inversión y de hecho fue en ayuda de las diferentes provincias afectadas en el país en diferentes materias, no solamente con ayuda alimentaria, sino en la reconstrucción de las casas, en la parte agropecuaria, en la parte agropecuaria también el gobierno tuvo que salir en ayuda del sector. Sí. Yo hacía el comentario el otro día de que para mí lo más, porque hay que ir al terreno, y eso fue otra de las decisiones importantes del presidente de la República, que tiene la característica de tomar decisiones rápidas, porque usted puede tomar una buena decisión, pero si toma mucho tiempo en tomarla, pues obviamente no logra el objetivo. El presidente ese mismo día del fenómeno estaba enviando a sus ministros a las diferentes localidades a atender, de hecho yo fui uno de ellos, y la verdad es que esa rapidez pues ayudó bastante con la recuperación de toda la parte este del país. Y decía como anécdota que para mí lo más cercano al Armagedón, porque hay que estar ahí, es ver una plantación de plátano en el piso. Bien. Eso para mí es lo más cercano al Armagedón. Hay una parte que son algunos proyectos que dirige el Ministerio de la Presidencia y que por la evolución del tiempo no son los proyectos nuevos. Hablemos, por ejemplo, del 911 y de República Digital. Proyectos buenos, pero que ya tienen muchos años, se van agotando los poniendo más viejos todos los equipos, las ambulancias, los equipos de transporte y todo eso, las comunicaciones, pero también se ha expandido en todo el país. Eso hace, cuando uno ve la cantidad de emergencias que tú dices en el tiempo, prácticamente hay que reconstruir permanentemente un 911 a nivel de comunicación y de equipo y todo esto. El gobierno le está dando a estos servicios que como dominicano le digo que son de las cosas que nosotros queremos. El 911 es algo que debe quedarse porque ha hecho su trabajo, sobre todo en los lugares donde inició, porque en la medida que se fue poniendo más lejos ya se ha puesto diferente. Háblenos de los trabajos en ese sentido. Tienes toda la razón. El 911 requiere constantemente de una renovación tecnológica. Ya los equipos, hay equipos de nueva generación, hay que ir emigrando como se está haciendo el 911, una nueva generación tecnológica que sea mucho más eficiente a nivel de respuesta. Sobre todo, como bien tú mencionas, y creo que hay dos factores importantes, tú mencionaste una de ellas. La primera es que ha habido, el sistema comenzó en el Distrito Nacional y en Santiago. En la medida que te vas ampliando, y esto sucedió a partir del 2012, pues
los requerimientos son mayores y los retos son mayores. De hecho, los tiempos de respuesta se incrementaron como consecuencia de eso. Entonces, se requiere de mayor inversión tecnológica para mantener la calidad del servicio. Y en adición a eso, a diferencia del pasado, la población ha cambiado sus expectativas con respecto al 911. Originalmente era una novedad, pero ya el dominicano da por un hecho el servicio. Por lo tanto, eso requiere de que la calidad del servicio no se mantenga ni siquiera igual, que mejore. Y obviamente se está en ese trabajo de ir modificando tecnológicamente el 911, de poner, tú mencionaste las ambulancias, se están trayendo nuevas ambulancias para poder dotar y cubrir el servicio. Y así, pues obviamente, no, como dije, no mantener la calidad igual, sino mejorar la calidad del servicio a la población. Bien, se piensa que el 911 tiene tantas áreas que es una gran fuente de compras, y no es así. 911 es una confluencia de muchos departamentos que no sé ni siquiera qué le queda al 911. Salud Pública pone ambulancias y los centros. Policía pone las emergencias policiales. Cruz Roja le arrenda sus ambulancias. Es decir, y los bomberos son los bomberos. Quizás la monitoría de las cámaras que están allá, quizás es un control del 911. ¿Cuáles son las áreas puras que maneja el 911? Esa es una excelente pregunta, don Julito. Le voy a decir una cosa, porque usted acaba de describir el 911 mejor que lo que yo he escuchado. El 911 es un centro de operaciones que hace coordinación con todas las instituciones que usted mencionó. La gente interpreta o ve el servicio 911 como algo integral, como debe ser. La gente al final espera desde el inicio de que haces una llamada hasta que le llega la ambulancia o llega la policía. Pero el 911 como tal, el centro de operaciones, lo que se encarga es de la recepción de la llamada y de la distribución de la llamada a los servicios de emergencia, para ponerlo en palabras simples. Obviamente eso requiere, porque usted puede recibir una llamada, pero también mediante el monitoreo usted puede detectar una emergencia. Eso también lo hace el 911, que puede anticiparse a una llamada detectando en la cámara alguna situación que se dé. La pregunta es... Ese es el trabajo del 911. Sí, lo que pasa es que a veces la oposición, en una forma inexplicable, toma un elemento y dice, el 911 se deterioró y estamos en un 50% de lo que era. No, lo que pasa es que esas ambulancias tienen 4 y 5 años. Hay otras cosas también, por ejemplo, usted sabe que usted no lo sabe, que hay personas que tienen dificultad para conseguir una cita médica y la convierte en una emergencia del 911, porque la ambulancia lo lleve de emergencia a un lugar. Sí, y ahí resuelve el problema de transporte y resuelve el problema de la pagan ni el consulta. taxi. Sí, así mismo, pero muchas veces. Estamos conscientes. Y le voy a dar fuera de las llamadas innecesarias. Y ahí le voy a caer también. El 85% de las llamadas que recibe el 911 son llamadas innecesarias, como usted le llama. Es decir, el sistema de 911 recibe una cantidad de llamadas que no son, incluyendo solicitudes, para poner un ejemplo jocoso, pidiendo pizza. ¿Usted sabe hasta dónde está actuando el rumor? Pero, usted sabe que aquí hay centros médicos que quieren contacto con el 911 para que le lleven sus pacientes. ¿Usted no sabía eso? Sí, señor. Sí, señor. Un corredor de pacientes. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Un bucón de pacientes. Hay muchas particularidades alrededor de un servicio que la población dominicana ha hecho suya y que definitivamente requiere constantes ajustes en la medida que la población va aprendiendo y que los usuarios van aprendiendo, porque igual que todo, señores, en la medida que se va desarrollando un servicio, vamos a usar el término dominicano, el tigueraje también va paralelo. Seguro. Y esa es la realidad. Otra cosa, ministro. Mire, el 100% de las remesas llegan
al usuario. Lo que le manda el familiar le llega, ni le ponen impuestos, el transporte se lo paga el que lo manda, le llega. Pero el turismo, yo quisiera que usted me dé, como usted estudió tanto, y ese es su fuerte, que nos diga del volumen que el turismo produce a República Dominicana, ¿cuánto realmente se queda en donde tiene? Porque se está pensando que el turismo es una gran fuente. Mire, se queden los promotores de allá, se queden los fletes, se queden los viajes. Es la mejor prueba en los cruceros. El crucero lo que te compra es una cosita de ámbar en una hora que está aquí. Háblenos de eso. Ciertamente hay una cadena alrededor al igual que muchos servicios, pero los 8.000 millones de dólares que se estiman para este año, que es lo que ya se está estimando como generación de divisas, eso es lo que llega. Es decir, la cifra es precisamente lo que entra a República Dominicana. Y de hecho es una cifra que da el Banco Central. Puede ser que la cadena genere 14.000. Puede ser, la cadena genera más. Pero claramente los 8.000 millones de dólares es lo que la República, estimado para este año. Y de eso no se va un poquito y lo depositan los hoteleros fuera. No, es que la cifra de 8.000 millones de dólares es lo que el Banco Central lo que queda de verdad registra que entra y de hecho es una cifra que está registrada en la misma balanza de pago. Bien, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué solución tienen ustedes a la gran incidencia que cada día tienen los haitianos en los sectores turísticos? Bueno, nosotros hicimos un trabajo en la última zafra del Ingenio Montellano y de 1.850 inmigrantes que vinieron, la mitad se fueron al sector turístico y se quedaron en el país. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que puede ser el sector turístico operacionalmente o la construcción de hoteles. Y obviamente lo que tú puedes encontrar, como en el sector construcción, hay una participación importante de mano de obra internacional, en este caso de haitianos, pues obviamente, al igual que se construyen unos apartamentos, se construye un hotel. Ahí puedes encontrar una incidencia importante del haitiano en sí. Operacionalmente en los hoteles vas a encontrar mucha mano de obra dominicana, puedes encontrar algunos haitianos que estén formalizados, porque la industria turística operacionalmente requiere totalmente de un registro en la seguridad social, y todos esos aspectos tienen que ser legales. Lo puedes encontrar por el manejo del idioma francés, pero en su gran mayoría operacionalmente los hoteles en la República Dominicana contratan mano de obra dominicana. Sí. Además de las funciones que usted ha especificado, tenemos entendido también que el Ministerio de la Presidencia es donde primero llegan las quejas y reclamos de algunos sectores económicos que necesitan alguna atención del presidente, que pueden ser sindicalistas, que pueden ser gente que reclamando pensiones, que pueden... ¿Cómo maneja usted todos esos asuntos? Y si tiene muchos asuntos sobre el escritorio que tiene que ver con cosas que le piden al presidente. Bueno, esa es una lógica. Decía ahorita que claramente el ministro de la Presidencia asiste y al igual que el administrativo en ese aspecto también, pues asisten al presidente en muchos temas de día a día. La idea también es descargar al presidente de ciertos requerimientos, y claramente esas definiciones que tú haces, pues se dan en el día a día, que hay que seguir, que hay que manejarlo claramente. Estamos en la República Dominicana, claramente la gente... Es testigo de excepción que puede aclarar una acusación que se le hace al señor presidente de la República. No se dice las horas que él trabaja, sino las horas que está fuera del despacho. Háblenos usted que es el que está más cerca, háblenos del presidente. El presidente trabaja más de lo que la gente dice en la calle, es decir, está en su oficina despachando cosas. Yo creo que han tratado de tergiversar un poco la realidad. Es verdad que hay que entender la mentalidad del presidente como gerente. El presidente dedica muchas horas de trabajo en el escritorio, pero no es un presidente de escritorio. Es un presidente con un balance que sabe
que tiene que hacer trabajo de escritorio, que tiene que coordinar con sus ministerios, pero al mismo tiempo tiene que estar afuera. ¿Por qué? Porque es un presidente visual. Un presidente que para poder ejecutar adecuadamente su trabajo de escritorio, ve directamente las cosas, no se la cuentan. Y de hecho, yo hago el cuento jocoso de que si yo hubiese querido tener un profesor de geografía, yo me buscara al presidente. ¿Conoce el país entero? Conoce el país al dedillo. Y no es que se lo han contado. Y para usted ser un gerente hoy día, usted tiene que conocer de primera mano. No es lo mismo desde el escritorio que en el campo. Pero es verdad, usted tiene que tomar todo eso que usted vio, todo eso que usted manejó y llevarlo entonces al trabajo de escritorio. Le requiere muchas horas, lamentablemente, al presidente. Es un sacrificio importante que él está haciendo. Pero la verdad es que es un criterio de gerencia con muy buen balance. Algunos quisieran que él estuviera trancado allá, pero para que él no fuera tan buen presidente, y por eso se lo critican, para ver si se encierra. Cuando hablamos, adelante. ¿Cómo usted visualiza el 2023? Hay un presupuesto ya formulado, dentro del presupuesto hay nuevos proyectos de inversión, hay un entorno internacional que se visualiza un poco complicado para ese año. ¿Cuál es la visión que usted tiene con respecto a eso y los criterios que maneja? El 2023 se visualiza con un crecimiento entre el 4,5% y el 5%, bastante en línea con las cifras de este año. La realidad es que se podía entender que el año 2023 pudiera ser mejor, pero hay que ser cauto porque el mundo, es decir, fuera de República Dominicana te vas a encontrar con mayores retos. Estados Unidos está apenas saliendo de una recesión, Europa está en medio de un conflicto armado y con posibilidades de recesión. Es decir, todos estos elementos llaman a la precaución para el 2023. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Seguir impulsando la inversión privada y la inversión pública para mantener ese ritmo de crecimiento. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos la suficiente credibilidad, y eso es un punto importantísimo, señores, la credibilidad que tiene este gobierno, la estabilidad económica que ha conseguido, y lo voy a decir porque lamentablemente la economía mundial funciona con comparativo. El sentido de inestabilidad de muchos de nuestros pares en América Latina, pues ha generado un flujo de inversión hacia la República Dominicana que se ha visualizado este año, donde prácticamente la inversión extranjera va a estar casi alcanzando los 4,000 millones de dólares. Y obviamente esa inversión estará catalizando, o será un catalizador importante para el año 2023. Bien. Finalmente, ustedes asumen el poder con un partido nuevo que se estrena, un presidente que es la primera vez que es presidente y con un gabinete nuevo. Usted decía al principio, cuando le preguntamos lo de turismo, que turismo tenía una parte de obras públicas y dijo, pero también educación repara escuelas y agricultura hace caminos vecinales y el IAD hace caminos vecinales, es decir, y OISOE pues es otro ministerio de obras públicas chiquito. La pregunta es, esa dualidad de funciones le está causando al ministerio y al gobierno muchos problemas. No, yo entiendo que las cosas en el gobierno van funcionando de una manera muy buena. Creo y debo destacar la coordinación. Viéndolo yo desde el Ministerio de la Presidencia, debo resaltar el nivel de colaboración de mis compañeros de trabajo, es decir, de los demás ministerios y las direcciones más importantes. Entiendo que ese nivel de coordinación es uno de los grandes atributos de este gobierno que no se les reconoce, y claramente tiene que ver con un gerente que está allí en lo que es la coordinación. Creo que el sistema de gabinete ha sido un acierto a nivel a nivel gerencial, y estoy muy consciente y aplaudo el hecho de que esos gabinetes definitivamente han creado
ese ambiente de coordinación. No percibo, para usar una palabra en español, mucha tiradera ni mucho tema de eso, sino que en este gobierno la gente está orientada hacia el logro de los objetivos. Y obviamente eso está muy transmitido por nuestro presidente de la República, que es una persona que está muy orientada a los resultados y visualiza claramente cuáles son los objetivos de cada Bien, ministerio. con una reelección que está planteada y que no se puede negar, ¿le puede cambiar mucho la agenda a ustedes? Porque tienen que hacer algún tipo de acción de que yo vote por un gobierno bueno. Es el día a día que me va a dar a mí la señal de por quién votar. Yo creo que el presidente tiene que manifestar su intención de reelección. Obviamente, si me preguntan a mí, yo le daré todo mi apoyo, pero el presidente tiene que manifestarse para uno pues, mirar esa perspectiva. Todavía no lo ha hecho. Pero hay que apurarse, ¿verdad? Yo pienso que el presidente es lo que tiene que seguir trabajando. El presidente ha sido o tiene el mandato de la población de hacer un buen gobierno y tiene que ocuparse de ese mandato que le ha dado la población. Si él sigue haciendo ese trabajo, lo cual a mí no me cabe la menor duda de que lo seguirá haciendo, porque es una persona que está totalmente comprometida con la República Dominicana, no tiene nada que ganar, sino más que entregarse en sacrificio, y lo hace todos los días. Eso es lo que él tiene que seguir haciendo. Bien. Y no me cabe la menor duda. De todas formas, le damos las gracias al ministro de la Presidencia y le decimos, si Balaguer tuvo 22 años, Leonel 12, Danilo 8, ¿por qué no 8 para ustedes? Dígale que venga aquí y lo diga, voy a seguir. Seguiré a caballo. Gracias, Joel. Eso lo dijo alguien más. Sí. Gracias, ministro.